es Dios. Si Jesús tiene los nombres de Dios, Jesús es Dios. Si Jesús tiene los atributos de Dios o las características de Dios, Jesús es Dios. Y si Jesús hace las obras de Dios, Jesús es Dios. Y vamos a ver que la Biblia enseña claramente que Jesucristo tiene los nombres de Dios, que Jesucristo tiene los atributos de Dios y que Jesús ha hecho las obras de Dios. Primero vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. En Juan 8, 58, la Biblia dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando los judíos escucharon eso, cuando Jesús dijo esto, los judíos que estaban escuchando, recogieron piedras para arrojárselas a Jesús, para matar a Jesús. ¿Y por qué? ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Que los judíos que estaban escuchando le querían matar. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Jesús dijo, yo soy. Esto era blasfemia para los judíos, para decir que tú eres igual a Dios o que tú eres Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. No era una equivocación que los judíos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. No, ellos entendían perfectamente y por esa razón recogieron piedras para matar a Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 3. Comparando Juan 8:58 con Éxodo 3, 13 a 15, la Biblia dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todas las generaciones. Entonces los judíos sabían el nombre de Dios. Ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, yo soy el Dios eterno. Yo soy Dios. Y por esa razón recogieron piedras. Jesucristo mismo dijo que Él era Dios. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 1. En Juan 1, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio significa el punto en que todo empezó. Jesucristo estaba allá, dice la Biblia. El verbo ya era. Él es antes de todas las cosas. Y después que Juan dijo que Él era antes de todas las cosas, Juan dice que Él creó todas las cosas. Versículo 3. Todas las cosas por Él, el verbo, Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver aquí que la Biblia dice que Jesús tiene el nombre de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es eterno y que tiene un atributo de Dios de la eternidad, y también que Jesús hizo la obra de creación. ¿Quién hizo la creación? La Biblia dice en Génesis 1:1 que Dios en el principio creó Dios. Dios el Padre hizo el plan. Jesucristo, según Juan 1:3, y hay muchos en Colosenses, en Hebreos, la Biblia dice que Jesús creó. El Padre hizo el plan de creación, Jesús creó las cosas y el Espíritu Santo vino y formó las cosas que Jesús había creado.
Entonces, tenemos un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y aquí dice, en el principio de todas las cosas, Jesús creó. Y el verbo aquí es en el tiempo imperfecto. La Biblia dice, era el verbo. En el idioma de los seres humanos, el tiempo imperfecto para el verbo es la mejor manera para decir que Jesús existía en antes. Y lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es eterno. El verbo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos que el verbo era, Jesús es el verbo era con Dios. Entonces hay alguna relación entre Dios el Padre y el verbo Jesucristo. Hay una relación de comunión íntima. Entonces, en una manera están separados, pero en el mismo tiempo son idénticos. Mira lo que dice después. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después de esto, la Biblia está clara que dice que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová traducen este versículo en otra manera. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ahora, el fundador de los testigos de Jehová se llama Charles Russell o Carlos Russell. Y él empezó una revista que se llama La Atalaya. Y Russell se casó, 6 años después se divorció. Él hizo una traducción de la Biblia, se llama El Nuevo Mundo, es lo que utilizan los testigos de Jehová hoy en día, el Nuevo Mundo. Todavía tiene la revista La Atalaya. Estas cosas empezaron con Charles Russell. Y un teólogo escribió en un periódico diciendo que Charles Russell no es un teólogo. Y Charles Russell no tiene conocimiento de la Biblia. Y Russell se enojó y hizo el juicio contra este hombre. Y yo voy a leer lo que pasó en el juicio entre este hombre y Charles Russell. Russell ahora está haciendo juicio, quiere plata de este hombre. Y lo que pasa aquí en la corte es esto. El juez dijo a Russell, ¿tú sabes las letras del alfabeto griego? Y Russell dijo, sí. ¿Puedes decirme las letras? Y Russell dijo, algunas. Dime las letras. Russell dijo, no puedo. ¿Estás familiarizado con el idioma griego? Russell dijo, no. Los testigos de Jehová están siguiendo un hombre, el fundador de su religión, quien ni podía traducir la Biblia. El Nuevo Testamento estaba escrito en griego y lo que tenemos son traducciones, español, inglés, todas las Biblias son traducciones, el original es en el griego. Entonces, para traducir este versículo, el verbo era un Dios, no es correcto. Y ahora vamos a ver por qué. Estoy escribiendo el versículo en griego para que nosotros podamos analizar este versículo.
Lo que tenemos aquí es el versículo Juan 1:1 en el griego. Tenemos en arche, en el principio, en arche, en el principio, en ho logos. Era el verbo. Logos es el nombre de Jesucristo, el verbo. Gen es este tiempo imperfecto, cual nosotros traducimos era. Gen ho logos kai significa y, ho logos en pros ton theon. El verbo era con Dios. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con ton theon. Significa el Dios. O nosotros traducimos Dios. Ton theon, Dios. Kai theon. Y Dios, gen ha logos, era el verbo. Los testigos de Jehová dicen, porque aquí dice ton theon o el Dios, y aquí dice kai theon sin artículo. El artículo no está aquí. Theon o theos aparece sin artículo, sin él. Y ellos dicen, por esa razón, nosotros tenemos que traducir un Dios y no como Dios. Entonces vamos a ver si eso es correcto. En Juan 1:6, esto aquí es Juan 1:1. En Juan 1:6, theos aparece sin artículo. Sin artículo. Entonces, según los testigos de Jehová, necesitamos traducir theos en Juan 1:6 como un Dios. Pero no, en la traducción de la Biblia que tienen los testigos de Jehová, el Nuevo Mundo, ¿cómo traducen? Ton theon o sin el artículo en 1:6, traducen como Dios con mayúscula, diciendo que es el Dios eterno, que es Jehová. También en Juan 1:12 y en Juan 1:13, la misma cosa. Dios aparece sin el artículo, ¿y cómo traducen eso? Traducen con Dios con la letra D mayúscula, diciendo que esto es Jehová Dios, el Dios eterno. Entonces, en toda la Biblia, ¿cuántas veces aparece el sujeto Dios, el sustantivo Dios, sin el artículo? ¿Sabes cuántas veces? 282 veces. ¿Y cuántas veces traducen los testigos de Jehová como un Dios? 16 veces. 16 de 282 veces ellos ponen la palabra un. Y ellos ponen la palabra un en Juan 1:1 porque están equivocados. Porque su teología, su doctrina está mala. Ellos ponen la palabra porque ellos no creen que Jesucristo es eterno. Ellos dicen que Jesús fue creado. Pero la Biblia está bien clara, y esto es solo un versículo. Nosotros vamos a analizar bastantes versículos que es claro que Jesús es eterno, que Jesús es Jehová. Entonces en Juan 1:1 podemos ver que Jesucristo es el eterno Dios Jehová. Ahora vamos a ver más versículos. Si Jesús tiene el nombre de Jehová, Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Si Jesús tiene los atributos de Dios, Jesús es Dios. Y si Jesús hace las obras de Dios, Jesús es Dios. Ya vamos a ver en el Antiguo Testamento qué dice la Biblia sobre Jesucristo. En el Antiguo Testamento vamos a ver que Jesús tiene el nombre de Jehová. Y la razón es que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, todos están de acuerdo que Jehová es el nombre de Dios. Todos creen eso. Entonces vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre este nombre de Jehová. Si la Biblia dice que Jehová es Jesús, entonces Jesús es Dios. En Zacarías 2, 8 a 11. Zacarías 2, 8 a 11. Vamos a leer la Biblia. Zacarías 2.
al fin del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Zacarías 2, 8-11 dice, vive no, 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová está hablando. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí que yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojas sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Entonces alguien está hablando diciendo que Jehová me va a enviar. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Entonces la Biblia aquí está diciendo que Jehová va a enviar a Jehová. Versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. La Biblia está diciendo en versículo 8 que Jehová está hablando. En versículo 9 dice que Jehová va a enviar a alguien. En versículo 10 dice que Jehová va a enviar a Jehová. Y en versículo 11 otra vez Jehová envió a Jehová. Y en versículo 11, ¿cómo vamos a saber que Jehová es enviado? Y versículo 11 dice, es por la conversión de las naciones, por la conversión de los pueblos del mundo. Y Jehová dice que él morará en medio de Israel. Es el ángel de Jehová quien habló estas palabras. Y este ángel llama a sí mismo Jehová de los ejércitos. Y dice que destruirá a sus enemigos con la alza de su mano, que él convertirá un pueblo y le hace su pueblo. Y además de eso, 3 veces él añade que es enviado por Jehová de los ejércitos. Entonces aquí tenemos que Jehová está enviando a Jehová. Los judíos ancianos interpretaron este versículo como Jesucristo. Este Jehová, el ángel quien iba a venir, quien Jehová iba a enviar, los judíos dijeron que era el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías es Jesucristo. Y nosotros sabemos que esto está hablando sobre Jesucristo. Aquí la Biblia dice que Jesús es Jehová. ¿Y cómo es que Jehová va a enviar a Jehová? Y la respuesta es el Padre. El Padre Dios envió al Hijo Dios. El Padre Jehová envió a su Hijo Jehová, Jesucristo. 3 maneras que sabemos que Jesús es Dios. Si Jesús tiene el nombre de Dios, Jehová. Si Jesús tiene los atributos de Dios. Y si Jesús hace las obras de Dios. Entonces, primero vemos que la Biblia dice que Jesús es Jehová. Ahora vamos a Zacarías 12. En Zacarías 12. Estos versículos nos enseñan que Jesucristo es Jehová. Ahora, en Zacarías 12, versículo 1, la Biblia dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, ¿quién está hablando? Jehová ha dicho, versículo 4. En aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Ahora dice que Jehová está hablando. Ahora vamos al versículo 10. Versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿De quién está hablando esta profecía? Sobre Jesucristo. Mirarán a mí, a quien traspasaron.
Sabemos que esto es Jesucristo porque mire lo que dice en Juan 19:37. Juan 19:37. La Biblia dice que esta profecía está hablando sobre Jesucristo. Jesús es Jehová. 19:37. Hablando sobre Jesús, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Está hablando sobre Jesucristo aquí en Juan. Y dice, también la escritura dice, cuando leemos esto en el Nuevo Testamento, cuando dice la escritura dice, es una referencia al Antiguo Testamento. Y en este caso es una referencia a este versículo que estamos leyendo en Zacarías 12. Zacarías 12:10. Entonces la Biblia está clara que esto está hablando sobre Jesús, que la Biblia dice que la profecía es sobre Jesús, que Jesús es Jehová. Jesús tiene el nombre de Jehová porque Jesús es el Dios eterno. Ahora, Apocalipsis 1:7-8. El último libro de la Biblia, Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién va a venir en el último día con las nubes? Jesús. He aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Misma palabra. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra del abecedario griego. Jesús aquí está diciendo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy Dios eterno. Principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí vemos que Jesús está diciendo que Él es eterno. Eso es lo que significa alfa y omega. Que es, que era, que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién es Todopoderoso? Solo Dios. Y Jesús está diciendo, yo soy Todopoderoso. Nadie es Todopoderoso, solo Dios. Nadie es eterno, solo Dios. Jesús tiene el nombre de Dios. Jesús tiene los atributos de Dios, porque Jesucristo es Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y 13 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién está hablando? Jesús. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús está diciendo que yo voy a venir. Y yo soy el Dios eterno. Jesucristo mismo está diciendo esto. Ahora, vuelta al Antiguo Testamento en Jeremías 23. En Jeremías 23. Ahora, Jeremías 23, versículos 5 y 6. En Jeremías 23, 5 y 6, la Biblia dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David rey nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí es una profecía sobre el Mesías. ¿Y cuál es el nombre del Mesías? Jehová, justicia nuestra. Todos están de acuerdo que esto es una profecía sobre el Mesías, y el Mesías es Jesucristo. El pasaje dice que su nombre es Jehová, justicia nuestra. Y es solamente en Cristo que los creyentes son justos, que los creyentes reciben la justicia de Jesús. Esto vemos en Romanos 3:22 y 2 Corintios 5:21.
Ahora vamos a Salmos. Salmos 68. Salmo 68. Entonces estamos viendo que la Biblia dice que Jesucristo es Jehová. Salmo 68, versículos 16 a 18. Y la Biblia dice: ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto. Entonces está hablando sobre Jehová. Claramente está hablando sobre Jehová. Y en versículo 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ahora, mire al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8. Efesios 4:8. Y la Biblia dice, hablando sobre Jesús, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, la misma escritura que aparece en Salmo 68, versículo 18, que dice, está hablando sobre Jehová, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, es una referencia a Jesucristo. Jesús es Jehová. Esto estamos viendo otra vez y otra vez en la Biblia. Ahora Salmo 102. En Salmo 102. Salmo 102. En Salmo 102, mira la primera palabra. Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. Entonces, está orando a Jehová. El autor de este salmo está orando a Jehová Dios. Y menciona el nombre de Jehová 5 veces. No vamos a leer todos los versículos, pero 5 veces. Y mira el versículo 24. Dice: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Entonces dije, Dios mío. Versículo 1, Jehová. Versículo 24, Dios mío. Versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién? Dios. Dios fundó la tierra. Los cielos son obra de las manos de Dios. Versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Dónde vamos a ver esta escritura en el Nuevo Testamento? ¿Y a quién es una referencia? Esta escritura que dice Jehová 5 veces en el Salmo, y en versículo 24 dice Dios mío. Está hablando sobre Jehová Dios. ¿A quién es una referencia? ¿Quién es Jehová Dios? Ahora, vamos a ver en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 1. En Hebreos 1. En Hebreos 1, y en versículos 4 a 12, vamos a leer lo que dice. La Biblia dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando? Sobre Jesús. Versículo 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú?
yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces todo esto está hablando sobre Jesús. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Las mismas palabras que están en ese Salmo 68, 18. Y los cielos son obra de tus manos. En el Salmo dice, Dios mío. En el Salmo dice, Jehová, tú has hecho estas cosas. Aquí en Hebreos dice, Jesús, tú has hecho estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces está diciendo que Él es Jehová Dios. El autor de Hebreos está diciendo que Jesús es Jehová Dios. Tiene el nombre de Dios. Y aquí dice que tiene los atributos de Dios. ¿Qué significa para no cambiar? Inmutable es la palabra. Significa que Dios no cambia. Y el Salmo dice que Jehová Dios no cambia. Aquí dice que Jesús no cambia. Dice que nunca va a perecer. Que es eterno. Y solo Dios es eterno. Jesús es eterno. ¿Qué más dice? Que ha hecho la creación. Fundó la tierra. Los cielos son obra de tu mano. Eso significa que Jesús hizo la creación, que Jesús hizo la obra de Dios. ¿De quién es la creación? Proviene de Dios. Entonces Jesús tiene nombre de Dios, atributos de Dios, obras de Dios, porque Jesús es Dios. Ahora está más claro y más claro que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confirma que Jesucristo es Dios. En Isaías 41, Isaías 41, versículo 4. En Isaías 41, 4, la Biblia dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, el primero y postrero. ¿Dónde vimos eso? En Apocalipsis. ¿Qué dicen sobre Jesús? Isaías 44, 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién pertenecen estas palabras en Apocalipsis? Otra vez a Jesucristo, porque Jesús es Jehová Dios. Y en Isaías 48, 12, la Biblia dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo primero, yo también el postrero. Otra vez la Biblia dice que Jehová es el primero, el postrero, el principio, el fin, alfa y omega. ¿Y sobre quién dice esto? En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, sobre Jesucristo. Y la razón es que Jesucristo es Dios. Ahora, en Isaías 8, versículos 13 y 14. Isaías capítulo 8. Versículo 13 y 14, la Biblia dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, a él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿De quién dice en el Nuevo Testamento es la piedra para tropezar? Vamos a ver en Pedro. Primero Pedro. No voy a escribir esos versículos sobre Isaías que ya vimos, pero aquí estamos en Isaías. ¿Qué versículo es? Aquí estamos en Isaías 8, 13, 14. Con 1 Pedro 2, ¿y cuál versículo es? En 1 Pedro 2, 7 y 8. En 1 Pedro 2, 7 y 8, vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 Pedro 2, 7 y 8,
La Biblia dice que Jesús es una piedra para tropezar. ¿Y qué dice allá en Isaías? Que Dios, que Jehová es una piedra para tropezar. La Biblia dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces otra vez vemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Jehová. Entonces hemos visto claramente que Jesús es Jehová. Pero eso no es el único nombre para Dios en la Biblia. Dios también tiene otros nombres. Otro nombre para Dios es El o Elohim. Y ahora vamos a ver que la Biblia dice que Jesucristo es El, que Jesucristo es Elohim, otro nombre para Dios. Ahora, Elohim es el plural. El es la forma singular en el idioma hebreo. Y Elohim es la forma plural en el idioma hebreo. Y es como mesa y mesas en español. En español, ¿qué hacemos para aumentar una palabra? Para hacer una palabra que es singular a plural. Añadimos un S o ES, mesa, mesas. Es la misma cosa en hebreo. ¿Qué hacemos? El Elohim. En hebreo, IM significa pluralidad. Y la Biblia dice que Dios es Elohim. Elohim dice en el hebreo. Otra vez tenemos una traducción en español. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra Dios en la Biblia, es una traducción de El o de Elohim. ¿Y por qué Dios es plural? Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Mira lo que dice en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Por qué dice hagamos al hombre? ¿Por qué Dios no dice hago al hombre? Hagamos al hombre. Porque está entre la Trinidad. Dios está hablando entre la Trinidad. Hagamos al hombre. Y allá en la Torre de Babel, en Génesis 11, dice, descendamos pues. Cuando ellos estaban construyendo la torre hasta el cielo, Dios dice, descendamos para ver lo que están haciendo. Caso que no sabía, pero está hablando para darnos la palabra de Dios. Y dice, descendamos. ¿Por qué es primera persona plural? Porque Dios es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad. Para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad. Este está un hecho establecido no por Dios, sino por los concilios de la Iglesia en tiempos antiguos. Este es un hecho que para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad. Todos que creen en la Trinidad no son cristianos. Pero si no crees en la Trinidad, no eres un cristiano. Ahora, vamos a ver que Jesucristo tiene el nombre de Elohim en Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Esta es la profecía famosa sobre el Mesías Jesucristo. La Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este niño, quien va a nacer, ¿cuál es su nombre? Dios fuerte. ¿Cuál es su nombre? Él. ¿Cuál es su nombre? Elohim. Esto es Dios. Su nombre es Dios. Su nombre es Él. ¿Y quién es? ¿Quién es este Dios fuerte? Jesucristo. Esta es una profecía sobre Jesús. ¿Quién va a nacer? ¿Cuál niño va a nacer? Es una profecía sobre Jesucristo. Y Jesús es Él. Esto es el nombre para Jehová Dios, para Dios en el Antiguo Testamento. Dice Dios.
Y aquí es una referencia a Jesucristo. Entonces Jesucristo tiene el mismo nombre como el Padre, el mismo nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es igual al Padre, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús tiene los nombres de Dios, Jehová, Elohim. Ahora, ¿qué más dice en este versículo? Dice Padre Eterno, eso es su nombre, Padre Eterno. ¿Y qué significa Padre Eterno? Significa que Jesús es eterno. Jesús tiene los atributos de Dios. ¿Quién es eterno? ¿O qué es eterno? Solo Dios y nada más. Solamente Dios es eterno. Y la Biblia aquí dice que Jesucristo es eterno porque Jesús es este niño. Ahora, en Isaías 10:21. Cambio la página. Isaías 10:21. Y el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es la misma palabra, él. Es la misma palabra que aparece aquí como en Isaías 9:6. Está diciendo que Jesús es igual a Dios, tiene el mismo nombre de Dios, que Jesús es Dios. También vemos esto en Jeremías 32:18. La misma palabra él, el mismo nombre Dios tiene el Padre y el Hijo. Hay otra palabra también que vamos a ver, pero primero vamos más con él. En Isaías 45, versículo 22. Entonces, todo esto es Elohim. Isaías 45:22, la Biblia dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios, mirad a mí, sed salvo, yo soy Dios, no hay más. Versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Dónde dice esto? ¿Y de quién está hablando esto? En el Nuevo Testamento vemos Romanos 14:10-12. Adivina de quién está hablando este versículo en Isaías 45. En Romanos nos dice que está hablando sobre Jesucristo. Romanos 14:10-12. Y en Romanos 14, versículo 10, la Biblia dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está diciendo que nosotros vamos a aparecer delante del tribunal de Jesucristo al fin del mundo para juzgarnos. Y que toda rodilla va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesús es Dios. Entonces en Romanos vemos que lo que dice en Isaías está hablando sobre Jesucristo, que Jesús es el Elohim, que Jesús es Dios. También en Isaías 45, versículo 6, Isaías 45:6, la Biblia dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Eso no era el versículo que estaba buscando. Bueno, vamos al otro nombre para Dios. Adonai es otro nombre de Dios. Vimos que Jesús tiene el nombre de Jehová. Jesús tiene el nombre de Él. Y en la Biblia Jehová se traduce como Jehová mismo. Él se traduce como Dios. Y ahora Adonai se traduce como Señor. Otro nombre para Dios, Adonai. Adonai es otro nombre para Dios. Era Salmo 45:6 que estaba buscando. Salmo 45:6 con Hebreos 1,
8. Salmo 45, 6 con Hebreos 1, 8. Pero sigamos adelante porque ya está claro. Entonces ahora vamos a ver Adonai. Adonai, otro nombre para Dios en Salmo 110. Salmo 110. Y versículo 1. Profecía famosa sobre Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Señor aquí es Adonai. Señor es ahora en Hebreos 1.13. En Hebreos 1.13. Hebreos 1.13. La Biblia dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces está diciendo que eso en el Salmo era una profecía sobre el Mesías Jesucristo. Y Jesús tiene este nombre, Adonai. Ahora, vamos a ver quién más tiene este nombre, Adonai. En Génesis 15:2. Génesis 15:2. La Biblia dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová. Adonai Jehová. Es como un título también, Señor Jehová, Adonai Jehová. Entonces, Jehová también tiene este nombre Adonai. Entonces, Jesucristo tiene los nombres de Dios, eso es claro. Jehová, Elohim, Adonai. Más versículos que podemos ver. Hay muchos más versículos que podemos ver. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vamos a ver algunos versículos más. Ya no hay duda. ¿Quién es Jesucristo? Jehová, Elohim, Adonai. La Biblia dice, vos que claman al desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, ¿qué dice en Lucas 3:4? En Lucas 3:4. Lucas 3:4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos del que claman al desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está hablando? Sobre Jesucristo. Ahora vamos a ver Mateo 1:23. Mateo 1:23. La Biblia dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es ¿quién es Emmanuel? Jesucristo es Emmanuel. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Juan capítulo 20, 28. Juan 20, 28. Juan 20, 28. Aquí Tomás no había visto a Jesucristo después que resucitó. Los otros discípulos estaban todos reunidos en una casa. ¿Y qué pasó? Jesús apareció, pero Tomás era otro tipo de persona. Y Tomás estaba decepcionado. Y no se reunió con los otros discípulos. ¿Se acuerda sobre Tomás? Dijo que Jesús va a morir. Ya, bueno, nosotros también vamos a morir. Tomás era una persona así. Y ahora Jesús se murió, todos los discípulos están reunidos, sino Tomás no está allá. Y Jesús apareció a ellos. Y ellos vienen a Tomás y dicen, Tomás resucitó. Jesús apareció a nosotros, Tomás. Y Tomás, ¿qué dijo? ¡Pah! Yo no creo eso. Si yo no veo a Jesús con mis ojos, si yo no meto mi mano adentro de su costilla, no voy a creer esto. Jesús resucitó. Yo no creo esto. Entonces esto es lo que está pasando. Y ahora
Leemos en Juan capítulo 20, la Biblia dice, Jesús dice en versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué dice Tomás? Dios mío. Dice, Dios mío. Dice, Jesús, tú eres mi Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, sí. Bienaventurado eres, dice. Porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice que tú me estás viendo, por eso crees que yo soy Dios, que yo soy Jesús, yo soy el único Salvador del mundo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces esto es para nosotros. Nosotros estamos bienaventurados para creer en Jesucristo. Entonces Tomás mismo dice, Dios mío, tú eres Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? No, no soy Dios. No, Jesús dijo, sí, tú crees, Tomás, tú sabes la verdad. En Tito 2.13, la Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación, esta palabra en griega, solo refiere a Jesucristo. Nunca refiere a Dios el Padre. Solo refiere a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que Jesús es Dios y Salvador. En Juan 5, 17. Juan 5, 17. Tito 2.13 que ya vimos en Juan 5, 17 a 19. La Biblia dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús aquí, según la Biblia, según lo que pensaban los judíos, está diciendo que yo soy igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todos los que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si sigues leyendo vas a ver que Jesús en este capítulo dice algunas cosas, razones que Él es Dios. Jesús dice que yo soy igual a Dios, y en versículos 17 y 18, y los judíos sabían lo que estaba diciendo, por eso la Biblia dice que ellos le querían matar. Y en sus obras dice que es igual a Dios, versículos 19 y 20. En su poder y soberanía, en versículo 21. En su juicio, en versículo 22. En su honra, en versículo 23. Jesús dice, yo soy igual a Dios. Los judíos no se equivocaron aquí, ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús dijo que Él era igual a Dios en estas 5 maneras que Jesús es Dios. Ahora, 1 Timoteo 3, 17. 1 Timoteo 3, 17. La Biblia dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesús. Jesús vino a este mundo. Jesús tomó un cuerpo verdadero. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Entonces, esto es otro versículo que dice que Jesucristo es Dios. Y con Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está diciendo otra vez y otra vez, o la Biblia está diciendo otra vez y otra vez, que Jesucristo es Dios. Ahora, en 1 Juan 5:20. 1 Juan 5:20. Primero Juan 5:20, la Biblia dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice la Biblia. Otra vez y otra vez está diciendo que Jesús es Dios. Y esta es la vida eterna. El Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento. Somos en Él, aún en Jesucristo. E inmediatamente después está escrito juntos en el griego, este Jesucristo es el verdadero Dios. En Hechos 20:28. La sangre de Dios. En Hechos 20:28 dice, la sangre de Dios, dice en el griego. En el español no está traducido así, pero en el griego está traducido así. La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor. Dice aquí, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra traducida Señor aquí es la palabra de Dios. Ecclesian tu Theou. Ecclesian, la iglesia, tu Theou, de Dios. Theos es el nombre griego, es la palabra griega que nosotros traducimos Dios. Es el nombre para Dios, significa Dios. Y aquí dice la iglesia de Dios. Aquí leemos que dice la iglesia del Señor, pero Theos significa Dios, cual Él compró por su propia sangre. Está hablando sobre Jesucristo, quien es Theos, quien es Dios. Él compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia compró. Ahora vamos a ver otro versículo en Romanos 9:5. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es Dios. En Romanos 9:5 la Biblia dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es Dios. Ahora vamos a ver los atributos de Dios. Vimos que Jesús tiene los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Jehová, Elohim, Adonai. Y ahora vamos a ver que Jesús tiene los atributos de Dios. Y la razón es que Jesús es Dios. Jesús es eterno, ya vimos esto. Ya vimos esto, pero vamos a ver otra vez. En Miqueas 5:2, la Biblia dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Profecía sobre el Mesías Jesucristo. Y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Solo Dios es eterno. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Inmutable. Dios no cambia. Jesús no cambia. Jesús es inmutable. Ya vimos esto también en Hebreos 1, cuando dice que el Salmo 102 se aplica a Jesucristo. En Hebreos 1 está hablando sobre Jehová Dios. En Hebreos 1 se aplica ese mismo Salmo a Jesús diciendo que Él es inmutable, que no cambia. Este es un atributo de Dios. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así Cristo es el mismo, Cristo no cambia. Omnipotente. También hemos visto esto, pero vamos a ver otra vez. Omnipotente. En Apocalipsis 1:8, Jesús dice, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el todopoderoso. Omnipotente, omni significa todo, y potente, poder, todopoderoso. Dice Jesucristo, ¿quién es omnipotente? ¿Quién es todopoderoso? Solo Dios. Y Jesús es todopoderoso, porque Jesús es Dios. Jesús tiene los atributos de Dios, porque Jesús es Dios. También en Filipenses 3:21 la Biblia dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién puede sujetar a sí mismo todas las cosas? Solo alguien quien es todopoderoso, solo Dios. Y está hablando sobre Jesús en Filipenses 3:21. Jesús tiene los atributos de Dios porque Jesús es Dios. Omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios sabe todo. Omnisciencia, Juan 21:17. En Juan 21:17, Pedro dijo a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. En Juan 6:64 dice que Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Quién sabe todo? Solo Dios sabe todo. Y la Biblia dice que Jesús sabe todo. Ahora, en Marcos 13:32, Jesús dice que Él no sabe la día que Él va a regresar al mundo, para juzgar al mundo. Que Él no sabe el día. La manera para pensar sobre esto es según Filipenses capítulo 2, en versículos 6 a 8. Dice que Jesús se limitó a sí mismo. Cuando tomó un cuerpo que se limitó a sí mismo en algunos aspectos, mientras estaba caminando en la tierra en un cuerpo. Y en un sentido que Él se limitó era en su conocimiento sobre algunas cosas. Por eso, Él dijo, mientras estaba caminando en la tierra, que Él no sabía el día que Él iba a regresar. Pero después de resucitar, enseguida Él tenía otra vez ese conocimiento de saber todas las cosas. Y vemos esto en Mateo 28:18, la gran comisión. Mateo 28:18. En Mateo 28:18, la Biblia dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él dice, toda potestad me es dada. Él tenía toda potestad, todo conocimiento, y después de esto él dice que yo estoy con vosotros todos los días. Eso es omnipresencia, omnipresencia. Nadie ni nada es omnipresente, solo Dios. El diablo no es omnipresente, él solo puede estar en un lado al mismo tiempo, no puede estar en dos lados al mismo tiempo, él solo puede estar en un solo lugar al mismo tiempo. Solo Dios está omnipresente, significa todo presente, está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Y por eso Jesús aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús dice en Juan 14, 23, que Él y el Padre haremos morada con el creyente, que va a morar en nuestro corazón. Cristo dijo en Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús está diciendo que yo soy omnipresente, solo Dios es omnipresente, Jesús es Dios. Jesús tiene los nombres de Dios, Jesús tiene los atributos de Dios. Además también santidad en Lucas 1:35, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Filipenses 2:6, la Biblia dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La forma de algo hace esa cosa. Por ejemplo, una espada. Si no es en la forma de una espada, ¿qué es? Es un pedazo de metal y nada más. Pero siendo en la forma de una espada, es espada. Jesús, siendo en la forma de Dios, es Dios. Jesucristo es Dios. Todo atributo de Dios pertenece a Jesús, y Jesús tiene algunos atributos que solo Dios puede tener, que solo Dios tiene. Eternidad, solo Dios es eterno. Todopoderoso, solo Dios es todopoderoso. Omnipresente, solo Dios es omnipresente. Y Jesús tiene estos atributos porque Jesús es Dios. Vamos a ver que Jesús hace las obras de Dios. Jesús hace las obras de Dios. Él es el creador de todas las cosas. En Colosenses 1:16, ya vimos en Hebreos 1:10. Colosenses 1:16, creador. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando sobre Jesús. Jesús es el creador. Esa es una obra de Dios, la creación. Cristo preserva todas las cosas. En el próximo versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Él preserva todas las cosas. Cristo resucitará a los muertos, y Él hizo esto cuando estaba en la tierra. En 2 Corintios 1:9, Juan 5:21, 27 a 29, vamos a leer 2 Corintios 1:9. 2 Corintios 1:9. La Biblia dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces vemos que Dios resucita a los muertos. Y ahora en Juan 5:21. La Biblia dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Y 27 a 29, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, diciendo que Jesús va a resucitar a los muertos. Cristo da galardones a los santos, 2 Corintios 5:10. Otra vez, estos son solo cosas que Dios hace. Solo Dios puede dar galardones a los hombres. Y la Biblia dice, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del mundo es dado a Cristo. Esto vimos en Juan 5 también, 22. Cristo va a juzgar. Esta es otra obra que Dios hace, que Jesús hace. Y ahora, Mateo 4:10. Vamos a ver que Jesucristo aceptó la adoración. Ahora, la adoración solo es para Dios, no es para nadie más, solo para Dios. Si adoramos a otra cosa o otra persona, ángel, un santo, es idolatría, es prohibido de Dios, es un pecado. Nosotros solo estamos permitidos adorar a Dios. Y en Mateo 4:10 Jesús acepta la adoración. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús está diciendo esto. Jesús está confirmando la voluntad de Dios. Ahora vamos a Juan 9. En Juan 9 ahora. En Juan 9, versículo 35 a 39, la Biblia dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Jesús aquí acepta la adoración. Jesús antes dijo que la adoración solo es para Dios. Y aquí acepta la adoración. Jesús mismo está diciendo que yo soy Dios. Cristo perdonó pecado. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Lucas 5. En Lucas 5.
En Lucas 5, en versículo 20, la Biblia dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, solo Dios puede perdonar al pecado. Jesús perdonó el pecado porque Jesús es Dios. Jesús hace las obras de Dios. Hemos visto que Jesucristo tiene los nombres de Dios, Jehová, Elohim, Adonai. Jesucristo tiene los atributos de Dios que solo Dios tiene. Eternidad, omnipresencia, que es todopoderoso. Y hemos visto que Jesús ha hecho las obras de Dios. La creación, recibir adoración, perdonar pecado. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que Jesucristo es el eterno Jehová. Jesucristo es Dios.